Buenos días, chicos. En este video les voy a explicar sobre cómo resolver ese tipo de ejercicios. Cuando en un triángulo rectángulo me dan ciertos datos, pero también piden encontrar otros más. Por ejemplo, tengo que este lado mide 60, este ángulo mide 55, pero me están pidiendo que encuentre un ángulo que sería el P, o sea el de acá arribita, el lado P y el lado Q. Entonces, antes de empezar el ejercicio, estas fórmulas, que son las razones trigonométricas para el triángulo rectángulo, ya las tienen y ya practicaron en las clases pasadas también. Ahora, primero, ¿cuál es ya sé, aquí tengo el ángulo P, ya sé que el ángulo P es este pedacito de acá arriba, pero ¿cuál es el lado P? ¿Cuál es el lado Q? Entonces, aquí tengo un lado, pero no sé cuál es, si es la Q, la P o no sé. Acá tengo otro lado, pero tampoco sé cuál es. Y acá tengo otro lado, pero tampoco sé cuál es. Ahora, para saber qué lado es o qué letra corresponde cada uno de esos tres lados del triángulo rectángulo, me tengo que guiar con los ángulos. Aquí está el ángulo P. ¿Cuál es el lado que está enfrente de esa P? Pues se traza una línea, trazo la línea y aquí está. Este es el lado opuesto, esta rayita. Entonces, esa rayita que sería la base sería el lado P, P minúscula. Aquí tengo el ángulo Q. ¿Cuál es el lado que está puesto a este ángulo Q? El que está enfrente, este. Entonces sería la altura, todo esto sería la Q minúscula. Perdón, la Q minúscula. Parece 9, pero ahí está la rayita. Y aquí tengo la R. La R, ¿cuál es el ángulo que está enfrente? Pues es este, que ya sé que este lado mide 60. Entonces toda esa rampita es la R minúscula. Ahora, ya que sé qué lado corresponde, qué letra le corresponde a cada lado de ese triángulo, ahora sí ya tengo que utilizar estas razones trigonométricas o funciones. Para resolver eso, si se fijan bien, por ejemplo, en la primera que me dice que es seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, la segunda cateto adyacente sobre hipotenusa y así, ¿no? No sé cuál es la cateto opuesto, no sé cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente, entonces no sé si este es el cateto opuesto, si esa es la hipotenusa y si ese es el cateto adyacente, no sé. Tengo que nombrarlos. Entonces, tengo que saber cuál es cuál. Para saber cuál es cuál, me tengo que guiar con el ángulo, me tengo que guiar con los ángulos. Con el ángulo de 90 grados, que siempre es como una letra L, es un ángulo recto. Entonces me tengo que guiar con los ángulos. Pero guíense con el ángulo que siempre les voy a dar, el que sea diferente de 90 grados. O sea, este no estaba. Guíense con el otro. ¿Cuál era el que tenían? Este era el que tenían. ¿Está bien? Entonces me voy a guiar con ese. Ahí está. Primero, para encontrar, por ejemplo, mira, aquí tengo el ángulo Q. ¿Cuál es el lado que está opuesto? Es este. Y si se fija bien, el lado que está opuesto. Entonces, este sería el cateto opuesto. Entonces, todo esto, o sea, la Q sería el cateto opuesto. Y también se van a guiar ahora sí con el ángulo de 90 grados, con el de 90. Siempre el lado, ya saben con el teorema de Pitágoras, siempre en un triángulo rectángulo les había dicho que la rampita siempre es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de estos tres lados se ve como la rampita? Pues sería el 60. Pero si no ven la rampita, aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el lado que está opuesto? Ah, pues el 60. Entonces, el lado que está opuesto siempre al 90 grados es la hipotenusa. Entonces, esta sería la H. Y pues ya tengo el CO, cateto opuesto. Tengo la hipotenusa. ¿Cuál me falta? Pues el CA, cateto adyacente. Entonces, el de abajo es el cateto adyacente. Entonces, CO, H y CA. Ahora, ya que tengo identificados cada uno de esos tres, ahora sí ya encuentro lo que me piden cada uno de estos.
Ahora, voy a encontrar primero el ángulo P. Para encontrar el ángulo P tengo varias opciones. Puedo hacerlos con las funciones trigonométricas, o puedo hacerlo con cuánto me faltan por los ángulos, con las razones trigonométricas, pero eso es un tema más adelante. Recuerden siempre que les había dicho, cuando tengo un triángulo, el que sea, así un ángulo recto, un triángulo parece escaleno, eso, siempre la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180 grados. Si sumo este pedazo, este pedazo, 180 de este pedazo y este pedazo, 180. Entonces aplica igual en ese triángulo. Ya tengo dos ángulos. Tengo este ángulo que mide 55, este ángulo que mide 55, que es este de aquí, otro ángulo que mide 90. Ya tengo dos ángulos. Entonces sería 55 más 90, pues son 5, y 9 más 5, 145. Si este y este de acá arriba juntos tienen que medir 190, tengo dos. Estos dos sumados son 145. Entonces, ¿cuánto tiene que medir este para que llegue a 180? Pues tiene que medir 35. Entonces, el ángulo P mide 35 grados, porque este y este son 145 más 35, pues ya me sale los 180 en total. Entonces ya encontré uno de esos datos. Estaba sencillito ese, creo que se va a borrar aquí, pero pues ni modo. Entonces, como ya encontré uno de los lados, ahora me hace falta encontrar los lados. Y para encontrar los lados, ahora sí voy a utilizar lo que vendría siendo las razones trigonométricas, estas de acá. En las razones trigonométricas siempre voy a ocupar un lado y tener un ángulo. Tengo un lado, o sea, conozco uno de los lados del triángulo. Este no lo conozco, ni este, pero tengo la hipotenusa. Y tengo un ángulo, bueno, en sí tengo dos. Tengo este y tengo este, pero me guío con otro que no es el de 90. O sea, tengo el de 55. Con ese me guío, que fue el inicial. Este fue el inicial que me dieron. Ahora, ¿tengo un ángulo? Sí. ¿Conozco una de esas tres letras? Sí. Entonces, ¿en cuál de estas tres razones trigonométricas está el lado que conozco? O sea, ¿conozco el CO? No. ¿Conozco el CA? No. ¿Conozco la H? Sí. ¿En cuál de estos tres está la H? La hipotenusa. Está en este, está abajo acá y está acá. Entonces, estas dos funciones me van a servir. Yo voy a utilizar la primera, nada más ahí porque la tengo. Entonces, quiero encontrar el ángulo, el lado P. El lado P. Pero el lado P, si se fijan, ¿dónde está la P aquí? Está la R, aquí está la Q y aquí está la P. Entonces, en sí, la P es el cateto adyacente, es otro nombre. O sea, la base es la P, pero también es el cateto adyacente. O sea, todo eso es lo mismo. Entonces, en las razones trigonométricas voy a utilizar la primera, que vendría siendo este de acá. Sería seno. Y aquí voy a poner el ángulo que voy a utilizar, este de aquí. Sería el ángulo de 55 grados. Esa es la formulita así tal cual, Luego de ahí sigue igual, me guío con la fórmula. Sigue cateto opuesto entre la H. No conozco el cateto opuesto, no conozco el cateto adyacente, pero sí conozco la H, que es esta. Entonces aquí voy abajito, voy a poner el 6, porque conozco cuánto vale el cateto o la hipotenusa, perdón, y entonces aquí voy a poner un 6. Luego, ya que tengo este pedazo de aquí, ahora voy a hacer algo que hicieron bastante en segundo año y en tercero, que son los despejes.
Pero antes de continuar con eso, voy a resolver este pedazo de aquí, ¿eh? En una de las clases pasadas les pedí que me pusieran cuánto es el seno de 55. Entonces ustedes abrían la calculadora y ponían 55, ahí está, y le picaban a donde dice sin, o sea que es seno, y me sale punto 81. Entonces todo ese pedazo equivale a punto 81. Pónganle pausa si no, para que no se me pierdan. De ahí, entonces, seno de 55 es punto 81. De ahí sigue igual, cateto opuesto entre 6. Y de ahí, lo siguiente que voy a hacer es dejar el CO, el cateto opuesto solo. ¿Qué es lo que le estorba al CO? El 6. Entonces, esto es como una ecuación. Tengo que dejar el CO solo, me estorba el 6. El 6, ¿qué operación está haciendo de este lado? Dividiendo. Entonces va a pasar al otro lado a la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la división? Pues la multiplicación. Es decir, que el 6 va a pasar al lado contrario multiplicando. Es el CO y este 6 va a pasar acá multiplicando. Entonces lo voy a poner así en paréntesis. Ahí está, la multiplicación. Puse dos paréntesis. El 6 va a multiplicar ahora con el punto 81. Luego de ahí, pues sigo resolviendo. Me va a quedar igual a no, ¿cuál es 6? Es un 60. Aquí la H era 60, se me fue el 0. Perdón, ahí corríjanme. Entonces aquí es un 0, se me fue un 6. Un 0, perdón. Aquí es un 0 y un 0. Se me fue. Ahora, de ahí siguiéndole, sería 60 por punto 81. Entonces multiplico el 60 por punto 81. Me queda 48.6. Entonces, eso al momento de multiplicarlo me quedó como 48. Punto 6, ¿no? Sí, punto 6. Eso es igual al CO. Entonces, ya casi acabo. Bien, todo eso me sirvió para encontrar cuánto vale un lado. Miren, el cateto es el CO, es cateto opuesto. ¿Cuál de esos tres? Esta es la hipotenusa. La hipotenusa vale 60. El CO, que es la letra Q, es el cateto opuesto, y el cateto opuesto es igual a 48.6. Entonces el CO es 48.6, que en sí vendría siendo la Q. Entonces la Q vale 48.6. Me hace falta encontrar la P. Para encontrar la P pueden utilizar el teorema de Pitágoras, porque ya tengo dos lados, pero no, quiero utilizar estas razones trigonométricas. Entonces me hace falta uno. Quiero encontrar la P. La P es el CA, el cateto adyacente. Entonces, ¿en cuál de estas tres tengo CA? La tengo en el coseno y la tengo en el tangente. Puedo usar en cualquiera de las dos, pero voy a usar esta de acá. Voy a usar esa, la segunda. Entonces, la razón, es coseno es igual a coseno, y recuerden, seguimos que el mismo ángulo, que es de 55. De igual forma, jóvenes, ya sé que está un poquito largo, pero si se les complica, les dejo igual otro video donde se explica este ejercicio. En caso de que tengan alguna duda o pregunta, de igual forma me pueden avisar o me pueden decir si ocupan alguna sesión de en vivo, que en sí yo creo que lo voy a venir haciendo, porque este tema está un poquito complicado. Entonces aquí el coseno es igual a coseno de 55 igual a cateto adyacente entre la hipotenusa, que la hipotenusa vendría siendo 60. Y aquí sigo resolviendo.
esta parte, coseno de 55, no sé cuánto equivale, perdón, lo voy a fijar, sería 55, y aquí le pico en coseno, entonces equivale a 0.57, entonces eso es 0.57, y 0.57, y, pero déjame lo muevo, porque lo voy a ocupar más para abajo, está 0.57, de ahí sigue igual, cateto adyacente entre 60. Ahora lo que quiero dejar solo es el CA, el cateto adyacente, estorba ese 60 está dividiendo, entonces va a pasar al lado contrario, a la operación contraria que vendría siendo a multiplicar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para que sea un poquito más rápido. No, pero mejor copiarlo. Espérame. Ahí está. Entonces este 60 que estaba dividiendo va a pasar para acá multiplicando. Entonces pasaría multiplicando. Ahí estaría. Y si multiplico 60 por 0.57, 60 por 0.57 me queda igual a 34.2. Entonces eso me queda como 34.2 es igual a CA, que sería el cateto adyacente. Entonces ya encontré los lados. Ya sé que parece un revolvedero, pero por favor pónganle pausa y hagan de cuenta que esto de acá es una parte, un poquito larguito, y esta otra parte de acá es la del coseno. Entonces poco a poco le van a ir agarrando la práctica. Y como les digo, si tienen alguna duda o pregunta, me avisan. Considero que el viernes, no, esto vendría siendo publicado el viernes o jueves. Entonces para la próxima semana estaría haciendo el en vivo para realizar una clase en línea. Lleguen temprano, por favor, me anotan este ejemplo y resuelven solamente uno. Les voy a dejar uno para que lo intenten hacer ustedes. Voy a estar ahí al pendiente para resolver dudas.